Are you ready? Católica, ¿sí? Okay. Y pues siempre he estado cerca de alguna forma, o sea, desde niño iba al catecismo, a misa los domingos y pues, o sea, nunca me alejé realmente de la iglesia, pero realmente hay puntos así marcantes que para mí son, a partir de aquí me fui acercando más y me fui acercando más, o sea, no tengo un punto así que yo diga, yo era totalmente ateo, iba en contra de la iglesia y luego me pasó esto y cambié, no, o sea, yo siempre estuve dentro, pero pues poco a poco me fui enamorando más y más debido a pues diversas circunstancias. Uno de los primeros que se me viene a la mente es cuando yo estaba por hacer mi confirmación. Recuerdo alguna dinámica en un retiro que teníamos con los niños, ¿no? Que estábamos por ahí. Era sobre compartir la comida, dejarla en una mesa y pues que todos comiéramos de eso, y a mí a lo mejor no me iba a tocar de lo que yo llevé, me iba a tocar de otra cosa. Y yo recuerdo que aquella vez yo traía mucho antojo de lo que llevaba. Eran unos burritos, o sea, ni siquiera era la cosa así más celestial del mundo. Pero yo traía mucho antojo y yo no los quería compartir. Y me acuerdo que yo no los compartí y que nos separaron en dos grupos, ¿no? Los que sí compartieron y se fueron a comer, y los que no compartieron y se fueron a comer lo que traían de ellos, pero allá aislados como ermitaños en un cuartito sin poder platicar con nadie ni nada. Okay. Y me acuerdo, o sea, que me llené así de tristeza o sea, de saber lo egoísta que fui de decir, es que ¿por qué hice eso? Si realmente pues esto no importa, o sea, a final de cuentas, como burrito seguido no es. Ajá. O sea, ¿por qué lo hice, no? Y me acuerdo ¿Qué que tenías? como 11 años. Okay. Me acuerdo que hasta lloré, y no me comí los burritos, y luego ya lo platiqué con mi catequista, y ya, pues me pasaron para allá, para el otro lado, era como una especie de examen, ¿no? Los que compartían se confirmaban y los que no, o algo así, no recuerdo. Okay. Pero sí, o sea, fue para mí un momento, pues, importante ese, o sea, pues, el ser compartido, o sea, dar de lo que yo tengo. Ajá. Recuerdo otro, tengo una hermanita ahorita de 9 años. Okay. Hace 9 años cuando nació, mi papá, pues bueno, siempre han sido cercanos a la iglesia. Ajá. Cuando era joven él estaba en grupos de evangelización, grupos de jóvenes, me parece que fue monaguillo, no sé, diversas cosas. Pero conforme fue pasando el tiempo, como ahorita lo decías, llega una edad en la que uno dice, es que yo trabajo y ya no me acerco a la iglesia. Sí. Ajá. Entonces, para mí, pues mi papá era como un ejemplo así. Yo lo veía que nomás iba a misa los domingos y eso a veces se la pasaba trabajando y no iba. Y yo no le veía que él le viera la importancia. Pero cuando mi mamá se embaraza, sucede que, pues, es un embarazo de riesgo y existía la probabilidad de que se murieran las dos, tanto mi mamá como mi hermana. Y en ese momento yo vi cómo mi papá se acercó demasiado a la iglesia, cómo se la mantenía orando. Tiempo después de que ya pasa todo esto, que se acerca a un ministerio, que empieza a ir más seguido a misa, que empieza a ir a hacer servicio en pues, el ministerio. Y pues que Dios salvó a las dos. O sea, los doctores incluso decían, o es una o es la otra, no pueden vivir las dos. Nace mi hermanita cuando estaba mi mamá como 6 meses de embarazo, algo así. O sea, no recuerdo si ya había llegado a los 6 meses o si era 5 y cachito o si era 6 y cachito, pero bien prematura, o sea, una cosa exageradamente. Estuvo en el CIMA hospitalizada 3 meses. Su habitación costaba un montonal, no me acuerdo si eran algo así como 25,000 pesos al día o no sé. Afortunadamente el seguro pagó prácticamente todo. Okay. O sea, no sé, una situación complicadísima en la que se iban a morir mis hermanos, o sea, mi hermana, mi mamá,
que iba a quedar una deuda Ajá, enorme. ajá. O sea, y gracias a Dios todo salió muy bien. Y pues a partir de ahí yo vi cómo mi papá se acercó. Y eso pues también para mí fue pues algo que me marcó mucho, ¿no? Porque yo a lo mejor en ese entonces pues no veía la magnitud de las cosas, ¿no? Ajá. Estábamos hablando que yo en ese entonces tenía quizás como 15 años y para mí era pues sí, voy a tener una hermanita y pues mi mamá está en el hospital y luego va a salir y ya. O sea, yo no sentía esa magnitud de se me va a morir y no voy a tener una Sí, hermanita. ajá. O sea, uno no piensa en esas cosas. Sí. Pero, o sea, mi papá sí veía esa magnitud y el cómo se acercó a la iglesia para mí fue pues algo también que me marcó mucho. Ajá. Y ya pues en lo personal, cosas que me han ido acercando más a la iglesia también, pues la cuestión de la música. Yo empecé a tocar guitarra como 11 años más o menos y por ahí de esas épocas entré a un coro con mi mamá, con algunas amigas del coro de mi mamá, de cuando ella era joven se juntaron y pues ahí está, y yo era el guitarrista y pues regándola, pero pues íbamos saliendo adelante y pues poco a poco iba conociendo más la liturgia y pues me iba enamorando un poco más de cada parte, ¿no? Iba entendiendo qué significaba cada cosa y pues eso pues también me iba acercando más a Dios, o sea, porque ya no era como lo mismo de estoy ahí, estoy escuchando una hora que están hablando y no sé ni qué está pasando, Ajá. sino que para mí las cosas empezaron a cobrar mucho sentido y pues eso también me acercó mucho, el entender lo que estaba pasando. Y pues bueno, también te quisiera platicar un poco el cómo si confías en Dios, pues Él va a poner las cosas. Ajá. Y es el hecho de cómo llegué yo a la Pastoral Diocesana de Música y cómo llegué yo al Ministerio Lumina en el que estoy tocando ahorita, porque también me parece una cosa increíble, ¿no? De cómo se acomodaron las cosas. Yo pues siempre he sido muy confiado en que si hago las cosas, Dios me va a poner los medios para ser feliz. Y pues ese es yo creo que uno de los ejemplos más grandes que tengo del cómo. Porque yo en ese entonces, cuando empieza la historia, yo creo estaba como en el Cebetis, entré al Opus Dei, que es un grupo de la iglesia al que no se permite la entrada sin invitación, o bueno, sí se permite, pero principalmente la entrada es, oye, vamos al Opus Dei y tú vas como invitado y ya está, porque la idea un poco es la evangelización por medio de la amistad. No Ok. tanto como pegar publicidad por acá de ven al Opus Dei y que llegue una persona que pues, en Que su lo vida vea. conoces, sino más bien, o sea, yo estoy ahí y voy a evangelizar a mis amigos y a su vez mis amigos van a evangelizar a sus amigos y se va haciendo esa comunidad Ujú. y pues tenemos como más esa responsabilidad de ir invitando gente. Ok. Entonces, primero, el cómo llegué yo al Opus Dei está curioso porque yo fui invitado de un amigo que su hermano llegó por pura casualidad, porque lo vio en internet, se le ocurrió ir a preguntar, fue y tocó a la puerta, oigan, aquí es el Opus Dei,